El espacio de hoy está relacionado a las conversaciones que más nos cuestan y cómo tenerlas sin dañar la relación ni evadir la verdad. Y es nuestro quinto encuentro. Al final de este espacio les voy a contar cuántos encuentros llevamos y dónde encuentran la información si estos temas lo quieren seguir profundizando. Entonces, movámonos a la agenda. Vamos a arrancar primero con una apertura, una historia. Aquí siempre hay una conversación alrededor de experiencias que me han pasado y el propósito es poder compartir ese conocimiento. Les voy a contar una historia. Va a haber un espacio de reflexión de por qué es que evitamos las conversaciones que más nos importan, qué pasa ahí adentro de nosotros, porque a veces decimos, no, mejor no las hagamos. Nuevamente, siempre en este espacio, para los que llegan por primera vez, siempre conecto como estas reflexiones de liderazgo consciente con algún libro que me he leído, alguna información relevante que se las comparto y que nos ayudan pues como a generar conciencia y luego a poner pequeñas prácticas que podemos adoptar en el día a día. Vamos a hacer una práctica eh, de las tres preguntas que nos vamos a hacer antes de tener una conversación que pensamos que es desafiante y vamos a hacer un cierre con un compromiso de esta semana. Entonces vamos a iniciar. Bueno, entonces aquí brevemente, mi nombre es Samira Lozada Saleh, soy consultora ejecutiva en liderazgo consciente y transformación organizacional, trabajo con líderes y organizaciones que quieren transformar su liderazgo, tengo un método RAP y me encuentran en LinkedIn como Samira Lozada Saleh y aquí está obviamente mi teléfono. Previamente a este encuentro les mandé un video que cuenta de mi historia, los invito a que lo vean y me conozcan un poquito más. Entonces, entremos en materia, vamos al primer punto, una historia personal. Resulta que estábamos en pandemia, estaba yo todavía trabajando y resulta que yo debía tener una conversación que no podía postergar con una persona de la compañía para la que trabajaba. Le tenía que notificar a esa persona un cambio importante, ¿cierto? Esa persona iba a dejar la organización, era una conversación muy difícil y lo que la hacía más difícil era que era una conversación por teléfono, ¿cierto? Ya de por sí tener una conversación con una persona que tiene que dejar la organización es desafiante eh, y les quiero compartir esto porque fue una conversación muy larga, había que notificar un cambio importante y lo que yo cuidé durante toda esa conversación fue poderme, poder acompañar a esa persona, porque era una conversación muy compleja, y de cómo llegar a un acuerdo con esta persona, ¿cierto? Durante esa conversación yo que cuidé, eh, que esa persona tenía miedo, ¿cierto? Eh, no, tenía que cuidar la imagen de la empresa, pero también tenía que cuidar esa persona. Buenas noches a las personas que se están conectando. Estamos en el primer punto de la sesión. Estamos hablando de una historia, de una conversación muy difícil que tuve que llevar a cabo. Eh, entonces, a veces, digamos que en este ejemplo que les estoy trayendo, era una conversación que no se podía aplazar, era una conversación que había que tener, pero entonces tú puedes decidir tener esa conversación de una manera muy directa, dura y fría, o tú puedes cuidar la conversación para entender que esa persona, teníamos que llegar a ese mutuo acuerdo con esa persona y poderla acompañar y cuidar, que estaba cuidando a la persona y estaba cuidando a la organización. Y les quiero contar que yo a esa persona, cuidándola, le prometí que no importa qué pasara el tiempo, yo me iba a encargar de siempre dar las referencias a esa persona. Entonces, una conversación difícil a veces no se puede postergar, ¿cierto? Pero está en tus manos que puedas generar una historia diferente cuidando las partes, ¿cierto? No significa que vas a decir mentiras, pero si tú puedes en esa situación cuidar a la persona. Con esa persona todavía converso, por ahí tres veces luego de esa finalización de ese contrato, logré pues como dar sus referencias laborales y ayudarla a ubicarse laboralmente. Eso es realmente que te importe lo que está pasando con esa persona. Puedes tener una actitud como que simplemente aquí estás cerrando una relación laboral y no te importa qué pase con ese ser humano. Mientras tengamos el poder
la capacidad de acompañar y cuidar a ambas partes, se puede tener. Pero ¿esto qué implica? Implica tener coraje, porque no era una situación fácil, era una situación difícil. Entonces, se las quiero compartir porque pasan muchas veces en procesos de gestión humana que pues tú terminas una relación laboral y esa persona pues se va mal, obviamente, y esa persona no estaba contenta, pero yo lo que traté fue como de cuidar ambas partes y poder acompañar a esa persona en esa situación tan difícil. Es un ejemplo, ¿cierto?, de una conversación difícil que no se podía aplazar, que obviamente cuidando las partes se logra hacer un ejercicio donde también estás cuidando la organización y estás cuidando a la persona. Les quería compartir ese ejemplo de esta historia que, y además porque hace poquito hablé con la persona y me dio mucho gusto saber que ya estaba trabajando en una organización muy grande. Entonces, tenemos en nuestras manos tener esas conversaciones que movilizan y que cuidan y que hablan también de esa huella que uno deja en las otras personas cuando está trabajando. Y podemos llevar eso también al tema personal, esas conversaciones pues que tenemos y que están ahí y que el silencio, y ahora más adelante vamos a hablar un poco del silencio, cómo eso impacta. También les quiero decir que me pueden interrumpir en cualquier momento. Yo acá no logro ver las manos porque quito las imágenes, pero abren el micrófono y si en algún momento quieren eh, dar un ejemplo o complementar la idea, es bienvenido. Esto es también una conversación y puntos de vista que ustedes traigan a la conversación son importantes. Bueno, entonces sigamos con la reflexión. Entonces, les voy a poner aquí en el chat, porque ya digamos se han conectado, nos acompañan 12 personas, un cuaderno con el que vamos a trabajar, pero vamos pensando en esta pregunta. Ya se los voy a poner en el chat. Eh, Importante, este es un ejercicio individual que no se comparte, aquí nos exponer pues como esas conversaciones pendientes que tenemos, pero piensen en una conversación que lleva tiempo postergando, ¿cierto? Como que después la hago, después esperemos que pase el tiempo, ¿cierto? Entonces ya les voy a poner en el chat, les voy a compartir aquí el cuaderno que les va a quedar para que ustedes ahorita rápidamente tomen nota, pero inclusive más adelante lo pueden complementar y hacer pues como el análisis. Porque evitamos las conversaciones que más nos importan. El libro que estamos conversando en esta ocasión es el mismo es uno de los que hablamos en la sesión pasada de Brené Brown, no sé si la conocen, ella es una persona que ha estado trabajando muchísimo los temas de liderazgo a través de la vulnerabilidad, pero la vulnerabilidad no vista desde que estás, eh, no vista desde la debilidad, sino la vulnerabilidad cuando está la combinación de que vas a una conversación donde hay incertidumbre, hay riesgo y te vas a exponer emocionalmente porque no sabes qué va a pasar allí en esa situación. Entonces, ella ha estado haciendo muchos estudios y tiene un libro que se llama Atrévete a liderar. En inglés es Dare to Lead, casi que nos, eso, mejor dicho, está en inglés porque no lo he conseguido en español. Eh, y la vez pasada, porque digamos que todo este capítulo de conversación que estamos teniendo está alrededor del liderazgo que genera confianza, un poco el liderazgo de las relaciones. Y ella en este libro hay un capítulo donde habla de por qué se evitan las conversaciones. Entonces, hay tres elementos que son importantes, los menciona ella en su libro. El primero es que, el primer elemento es que implica ser vistos, es decir, por miedo a vernos vulnerables, como cuando entramos a una conversación y entonces como no sabemos qué va a pasar y estamos en un punto de incertidumbre, de pronto me van a decir algo que no me gusta, donde puedo exponerme emocionalmente, entonces como que decimos, yo no quiero que me vean, yo no me quiero exponer, no quiero que me vean vulnerable porque a veces pensamos que ser vulnerable está asociado con la debilidad, pero realmente somos seres humanos, finitos, vulnerables, eh, no somos perfectos y en la medida en que esa vulnerabilidad está ahí e implica que me vean, como que yo no quiero que me vean, entonces como que yo evito esa conversación. La otro elemento que trae Brené en el libro que me llamó la atención es el perfeccionismo, la frialdad y la amabilidad, es decir,
todos queremos ser perfectos, no nos queremos equivocar y construimos una máscara, como una armadura, como que yo voy ahí, el que no se equivoca, el que mejor yo ese tema no lo toco porque entonces pues ya no voy a ser amable o de pronto me llego a descomponer y entonces ya no soy perfecto o realmente pues es una relación muy fría y entonces es como que mejor, como que no me vean, entonces yo ando con mi armadura puesta y yo mejor como que no tengo, no abordo esa conversación. Y la tercera es que no es el momento, ¿cierto? Porque allá adentro en la cabeza nos vamos contando unas historias y básicamente pues, después lo hago, ¿cierto? Este no es el momento para tener esa conversación. Recuerden que me pueden interrumpir y si tienen un punto de vista, una pregunta, pues me interrumpen, por favor. Sí, Entonces, Mira, dime, Manuel, justamente sobre ese tema, muchas me veces devuelvo. postergamos, sí, Sí, y para una pregunta, un poco, a veces esto se posterga porque eh, tememos por la otra persona, cómo se va a sentir, cómo esta persona le va de alguna manera a chocar esta conversación. Entonces, es un poco también, no sé si llamar el término piedad o pena, en el sentido como nosotros le decimos que es tristeza, a cómo se va a sentir la otra persona. Entonces, eh, Brené Brown no habla sobre ese tema o está implicado en cuál de las partes estaría eso. ahorita lo vamos a ver, porque cuando tú estás cuidando a esa otra persona para no lastimarlas, realmente al que estás cuidando es a ti, ¿cierto? Porque no quieres dañar la relación con esa persona. Y ahora en este de acá adelante, eh, caemos en una trampa, ¿cierto? Si esperamos lo suficiente, y espero resolver tu pregunta con esta reflexión que es mía, ¿cierto? No es Brené en su libro, sino como mi reflexión personal alrededor, cuando me pregunté, bueno, y por qué es que no tenemos la conversación difícil, ¿cierto? A veces pensamos, y son trampas, que si esperamos lo suficiente, el problema se resuelve solo. Y conozco muchas personas que no tienen la conversación esperando a ver si las cosas se solucionan. No sé si ustedes han visto eso, no que les pase a ustedes, sino que si ustedes lo han visto, ¿cierto? De que esperemos a ver si eso se resuelve solo. Eh, ¿Qué pasa? Cuando uno toma esa postura de que esperemos a ver si el problema se resuelve solo, el problema está ahí, la situación está ahí, lo que te está incomodando está ahí. Y lo que termina sucediendo es que eso se crece, eso como que se enquista, como que van pasando cositas y entonces se va volviendo más grande y el silencio, con el silencio, no se resuelve, ¿cierto? Lo que evitamos con silencio, es decir, eso, Carita, tú me decías, Manuel, de, no, entonces no le voy a decir porque va a lastimar sus sentimientos o la persona no se va a sentir bien, se paga con distancia, hay más resentimiento y los conflictos se vuelven muy grandes. Entonces, ese silencio no es bueno. Entonces, cuando, cuando evitamos esa conversación, el tiempo se vuelve en nuestra contra. Y volviendo a la pregunta de Manuel es, cuando nosotros no queremos lastimar a la persona, realmente nos estamos protegiendo a nosotros mismos para no dañar la relación. ¿Y qué pasa? Esa persona, con una conversación preparada y estructurada y tal, pues le vas a dar una información que la va a hacer crecer, porque si hay algo que para ti es difícil es porque es algo de lo que hay que conversar y yo siempre he pensado que si uno, pues conversando, se resuelven los problemas y ahorita vamos a desmitificar un poquito la situación, lo que pasa es que implica coraje y coraje es poder tener esas conversaciones en donde entramos y no sabemos qué va a pasar, eh, que ser coherente con nuestros valores puede resultar incómodo y de la sesión pasada donde hablábamos de, pues, digamos que en este libro de Atrévete a Liderar habla de cuatro elementos importantes donde está entrar en la incomodidad con disposición, es decir, poder ser vulnerables para poder tener ese coraje, vivir desde los valores y ahí digamos que ella recomienda de que uno no se ponga en su vida. No, es que a mí me rigen 10 valores en mi vida. La vez pasada yo les decía que para mí un valor importante es la verdad, te saca adelante. Entonces, cuando entras a esa conversación compleja
y te guías por los valores, pues eso te ayuda, pero también es muy difícil tener la conversación viviendo los valores. Entonces implica ese coraje que les estoy diciendo que lo plantea en su libro. El tercer elemento del libro de Atrévete a liderar es construir la confianza desde los pequeños momentos. Lo vimos en la sesión pasada, de los elementos de cómo construir confianza en los pequeños momentos. Y por último, levantarse después de las caídas, desde el que vamos a hablar. Vamos a entrar un poquito más en detalle. Entonces, no sé, Manuel, si te contesté la Sí, pregunta. Listo. sí, sí, sí. Entonces, listo. Entonces, mira, esta frase me pareció muy potente del libro de Brené, donde ella nos plantea que ser claro es ser amable. Digamos, tú eres claro, eres amable, pero ser poco claro es ser descortés. Es decir, uno es amable, da una información, pero ahí no se está metiendo en ningún enredo, ¿cierto? Eres claro, eres amable, pero cuando la información que entregas no es tan clara, empiezas a ser descortés. Como cuando alguien, tienes una situación con alguien y tú dices, no, que todo está bien, todo está tranquilo, pero el no ser claro empieza a ser descortés y la otra persona no entiende. Esa frase me pareció interesante y se las quería traer porque nos Mm, ayuda pues como en este ejercicio de reflexión. ¿Alguien nos iba a compartir algo? Escuché por ahí como una voz. Sí, y Dale, yo Diana. quería compartir algo que aprendí de un jefe mío en relación a tener esas conversaciones difíciles. Obviamente, no, en este caso no es como la conversación que comentaba acerca de que una persona tiene que salir de la empresa, pero otro tipo de conversaciones con compañeros de trabajo. Y es que lo que aprendí de este jefe, él me dijo, alguna vez que me llamó, me dijo, Diana, necesito hablar contigo y yo quiero primero que sepas que lo que te voy a decir, te lo voy a decir porque tú me importas, Ujú, porque me interesa que tú crezcas. Y ese es uno de los grandes, de los mejores jefes que he tenido y me decía exactamente en qué me había equivocado y me ayudaba a resolver, a resolver el problema o me guiaba. Entonces, yo eso lo he usado mucho ahora con mis grupos y creo que funciona, o sea, funciona bien porque me parece que es un buen, eh, es un buen inicio de la conversación. ujú. Digamos que esa claridad es fundamental, porque además Ujú. yo creo que si uno no tiene ese coraje que dice Brené en este libro de Atrévete a liderar, que ella habla mucho del coraje de la vulnerabilidad de decirle a la otra persona lo que está viendo para que crezca y se lo advierte y que se lo está diciendo desde el amor, pero que eso le va a mover cosas y le va a hacer algo Mm, allá adentro, pero le va a permitir crecer. Y es que ojalá crecer no doliera, ¿cierto? Pero yo creo que las personas que estamos sí, acá sí. hemos tenido distintas series de experiencias en la vida y el crecer duele. Y entonces el estar abierto a recibir ese feedback eh, de una manera respetuosa, desde ese sano interés de que la otra persona crezca, empieza que uno, y esto se practica, o sea, uno puede, al comienzo le va a dar mucho susto, pero después de que lo que hace la primera vez como que se quita un peso de encima y pudo decir eso que está teniendo adentro, además que tú lo estás viendo, y si tú eres un buen líder y tú acompañas al otro, no lo vas a hacer crecer si le dices que todo va bien. Y peor si te estás dando cuenta, porque si no te estás dando cuenta, no tienes el nivel de conciencia de poder tener esa conversación para el desarrollo. Porque asociamos estas conversaciones difíciles porque vas a decir algo que al otro le va a incomodar, pero te lo termina agradeciendo, pero si te preparas para la conversación. Yo creo que prepararse para la conversación es una estrategia importante y gracias, Diana, por compartir esa experiencia. Sí, Gracias. solamente para comentar, me parece súper poderosa lo que acaba de decir Diana respecto a esta frase de decir antes de comenzar una conversación difícil que lo que se va a decir es porque le interesa a la otra persona, porque eso de alguna manera crea empatía, crea un poco de la confianza de la otra persona que quiere lo mejor, así sea para
decir que hace algo mal o decir que parte de lo que van a decirle es para que crezca la persona. Sí me pareció súper interesante, solamente quería anotar eso. Gracias, Manu, y bienvenidos todos los comentarios, situaciones que le hayan pasado. Esto es una conversación para compartir. Entonces, entramos ya a la parte de la agenda de lo que aprendí del libro, un poco de la técnica, de lo que nos cuenta Brené. Y ella, ¿se acuerdan que el libro habla de 4 componentes de esa valentía, ese atrévete a liderar? Y aquí es como la última parte del libro que habla de cómo entrar en esas conversaciones cuando estamos frente a algo que nos puede desequilibrar, ¿cierto? Entonces, están las palabras en inglés del libro, pero abajo es como primero reconocer. Y en ese reconocer es o sea, a mí qué me pasa, o sea, no es la otra persona, a mí qué me pasa, qué fue lo que se me movió, que tengo que reconocer mis emociones, mis sentimientos frente a la molestia que eso me está generando. Cuestionar esa historia que me estoy echando en la cabeza y después transformar. Entonces, acá está como son como los 3 pasos que ella dice, vamos a entrar en materia. Entonces, lo primero dice es reconocer. Lo primero es reconocer que algo me molestó, o sea, algo me molesta, ¿cierto? Y eso no lo tiene la persona, eso tiene que ver conmigo. ¿Qué es lo importante? Es poder nombrar la emoción que yo estoy sintiendo. Y lo conversábamos en alguna otra de las charlas, es que somos unos analfabetas emocionales. Resulta que existen muchas emociones y tal vez cuando éramos pequeños, uno pues como que habla, estoy enojado, alegre, triste, pero resulta que existen un montón de emociones y qué es lo importante, que tenemos que poder nombrar qué nos pasó. Anoche a mí me pasó algo, estábamos fuera de la casa y yo tenía que llegar aquí temprano porque tenía una reunión con alguien y me tenía que conectar a las 9. Me pasó de todo, donde estaba en el Tesoro, tenía que volver una silla de ruedas, tal, y llegué antes corriendo, más o menos medio peleé con todo el mundo y la persona no se conectó. Y yo anoche dije, no, ¿qué me dio? Ah, me dio rabia, ¿cierto? Poder nombrar la emoción. Entonces, si estás enojado, si te sientes traicionada, si tienes miedo, eh, es poder reconocer esa emoción. Y en eso nos pasa muchas veces que somos unos analfabetas emocionales, ¿cierto? Eh, con los hijos hay que trabajar mucho eso, ¿cierto? Poder nombrar la emoción y hay que empezar por ahí, reconocer qué me pasa a mí con esa situación. Ese es como el primer punto, ¿cierto? El segundo es cuestionar. Y aquí voy al tema de las historias que nos contamos, porque somos unos, ¿cómo se llama? Drama queen, ¿cierto? Pasa una situación y uno inmediatamente se cuenta una historia en su cabeza, ¿sí? Y lo primero que hay que cuestionar es, ¿qué información me falta? ¿Qué tengo yo que ver con esta situación que está pasando? ¿Yo estoy actuando desde mis valores o desde mis miedos? Y toca soltar la certeza y aceptar que eso que nosotros nos estamos imaginando no es la verdad. Es cuestionarnos que no tenemos toda la información, ¿sí? Y fíjense que no estamos hablando de lo que le pasa al otro, sino qué me pasa a mí con esa conversación difícil, porque es que a mí me pasa algo, de pronto la otra persona está hasta tranquila está, y ni se ha dado cuenta, ¿cierto? Y el tercer punto es poder transformar, es poder tener una historia distinta, más completa, más honesta, más generosa, para ir desde un lugar sólido. Y Brené, en su libro, tiene esta frase que me pareció poderosa, súper valiente. Dice, tengo una historia en mi cabeza. Vamos otra vez al ejemplo de anoche que no apareció la persona y tal, pero en este caso la persona a mí sí me contestó el chat que yo le había mandado. Tengo una historia en mi cabeza sobre lo que está pasando y quiero verificarla contigo. Podemos hablar. Y si hacemos un poco el ejercicio, el ejemplo que nos puso Diana ahorita, de que ese jefe que le dio un feedback, le advertía de que eso que le iba a decir era por su bien, porque quería que ella fuera una mejor profesional, le iba a dar un feedback para crecer. Pero entonces es desmitificar esas historias que nos contamos. Y a veces cuando les hacía mi reflexión frente a lo que pasaba con
aplazar la conversación, esperar que el tiempo pasara. eh, Simplemente el tiempo pasa y esa historia que tienes en tu cabeza la empiezas a alimentar con cosas que pasan, pero que estás asumiendo que tiene que ver con esa situación. Y un poco es ese coraje que Brené nos plantea en el libro de, venga, esta historia que yo tengo, cómo la puedo pues transformar? Es decir, ¿cómo puedo simplemente enfrentar la conversación preparándome de esta manera? No sé si hasta ahí tienen alguna pregunta. Las personas que se han conectado, tenemos un cuaderno de trabajo. Creo que alguien se conectó hace poquito. No sé si logras ver, creo que fue Manuel que se conectó, Valencia. Hay un libro de trabajo allí. No sé si tienen algún comentario de estos tres momentos, si lo han vivido, si le han pasado, si tienen algo para compartir. Los escucho. Buenas noches, Mónica. Cuéntanos. Sí, hola Sami, buenas noches. Mira, escuchando un poco esta última parte de la que estás comentando, sí, pues es muy fácil suponer muchas cosas que pueden pasar, ¿no? Cuando uno lleva un mal momento como el que tú pasaste. Es algo que en lo cotidiano suele pasarnos a todos, ¿no? Y yo creo que ir aprendiendo el del suponer no es bueno, ¿no? De repente tratar de pensar de lo malo, rescatar lo bueno de repente, ¿no? En esa situación que tú te has encontrado, muchos nos hemos encontrado, ¿no? Dejamos de hacer muchas cosas para poder atender algo y bueno, luego nos fallan. Eso por un lado. Y lo otro que al inicio mencionaste es lo difícil que es poderse conectar con las personas, ¿no? Sí, la sugerencia que hizo la señorita sí es bueno. Y una de las cosas que yo practico o aprendí en este tiempo de trabajar con bastante gente, porque tengo un trabajo donde me permite relacionarme con bastantes personas, es siempre enfocar las cualidades primero. Cuando yo tengo que decir algo malo, trato de enfocar las cualidades primero, ¿no? Mira, tú eres así, rescato todo lo bueno. Y luego ya poco a poco le voy metiendo lo difícil que me cuesta hacerlo, ¿no? Pero definitivamente hablar de frente y decir, oye, eso estás fallando o lo otro, es complicado, ¿no? Era lo que quería decir nada más. Gracias, Mónica. Por ahí en algún lado había, no sé si ustedes han escuchado que cuando uno va a hablar sobre un tema que a la otra persona le puede incomodar, como una relación de un 3-1, como que resalte cosas positivas y vaya al grano, pero que no nos enredemos, como dice Brené, que ser claro es ser amable, pero cuando uno habla de muchas cosas, de pronto la otra persona no le entiende y ahí ya eso no es tan cortés, pero muy bueno el punto de siempre resaltar lo bueno y siempre la intención. Tiene la mano levantada Víctor. Víctor, te escuchamos. ¿Qué tal, Samira? Buen día con todos. Mira, primero agradecer el espacio, excelente, muy formidable el contenido, muy importante en entornos corporativos y de alto nivel donde estamos en interacción con varios perfiles a varios niveles de la jerarquía de una compañía, por ejemplo. Vengo de la compañía de Minas Buenaventura, entonces conocí este proceso desde la etapa de entrenamiento. Ser directo en tener valentía en decir cosas que uno sabe, cosas que uno no sabe y la forma en la que aproximas eh, ese, ese, ese- esa identificación personal que uno tiene hacia afuera, cómo lo comunicas, ¿no? Y como tú Ujú, mencionas, ser directo no significa ser grosero, ¿no? Ser directo es tener claridad en lo que uno tiene capacidad, tanto a nivel de hacia arriba, comunicarle a tu jefe, como cuando ya uno es jefe o tiene personas a cargo, cómo lo comunicas hacia abajo. El efecto cascada tiene mucha importancia ahí. Siento personalmente que las conversaciones que más hemos prolongado en mi equipo ha sido en los momentos en que alguien no entiende un mensaje, pero puede ser por muchos factores y la forma en que llegamos a esa persona, porque queremos que se alinee y tenga la visión para poner en equipo, encontrar una solución, es mediante conversaciones directas.
no Ujú. rescatando ningún tema es personal, sino enfocándonos a la solución y cómo sus habilidades, ponerlos en valor y trabajar en ello. Muchas gracias por el espacio, me ha encantado hasta el momento, ¿eh? Excelente. Gracias, Víctor, por tu comentario y me haces recordar algo que es fundamental aquí. Eh, Entrar en una conversación que nos está moviendo alguna emoción, ¿cierto? Que eso que Brené nos pone en el libro de venga, reconozca qué le está pasando, qué le está molestando, implica también tener la capacidad de que va a ir a exponerse y que no tiene el resultado de la conversación. Si usted va a una conversación difícil y ya tiene la respuesta y tiene todo armado y no se va a dejar, y si no va a escuchar realmente que la historia que tiene en su cabeza ya es, y pues el otro puede decir lo que sea y usted no va a cambiar esa posición, eso ni converse, eso no sirve, no va a pasar nada, se va a dañar más la relación. El ir a prepararse una conversación difícil también es estar dispuesto a que le van a decir algo, una información que usted no tiene y que le puede llegar a cambiar la perspectiva. Entonces, implica que si a usted le está moviendo una emoción, es porque debe estar abierto a escuchar y realmente entender qué le está pasando a esa persona. Entonces, gracias, Víctor, por tu comentario Sí. y Samira, avancemos. No sé si alguien tiene otro comentario. sí, sí, Samira. Sí, A ver, quería yo a ver si nos puedes comentar o nos puedes ayudar. A veces las conversaciones más difíciles son aquellas con las personas a las cuales tú quieres mucho, porque tienes miedo a herirlas. Hablamos de la familia, de los papás, de la pareja, porque a veces nos da temor herir y causar, como decías tú al inicio, esa pérdida de amor que uno quiere como salvaguardar. sí. Entonces, a veces ¿cómo crees tú que en este caso eh, uno logra, o qué hablan los libros que tú has leído, logra esas conversaciones de tal manera de, yo trato de ser franco con la familia, con la persona, con mis hijos, porque creo que la mejor forma de no herirlos es decirle la verdad. O sea, mejor dicho, de ayudarlos es decirle la verdad. Y, ese más o menos era lo que quería que tú me comentes si tienes algo de lo que has leído, habla sobre eso, ¿no? Claro, yo creo que hay que ser directo, pero también hay que cuidar la forma en que dicen las cosas. Algunas personas se, se cubren o están como que se protegen diciendo, pues es que yo soy directo y realmente existen muchas maneras de abordar la conversación sin dañar a la otra persona. Eso no, tú no tienes el control de las emociones de las otras personas, pero tú sí tienes el control de cómo decir, ¿cierto? Y cómo acompañar. Con las personas que más queremos es con las que más trabajo nos cuesta, ¿sí o no? Porque no queremos y digamos que el problema no es la conversación difícil, sino lo que nos pasa a nosotros, porque al final lo que estamos cuidando es que no nos dejen de querer, ¿cierto? Pero con los hijos, en esta relación con los hijos, es importante tener la conversación y sobre todo la confianza de poder poner el tema, pero también siempre advertir que lo que estás diciendo es porque los quieres, porque los, le estás dando una información que para ellos es importante, porque los estás cuidando. Y a veces pasa con los hijos que no te escuchan, pero aquí lo que funciona es repetir, ¿cierto? Y yo lo que me he dado cuenta, no en los libros, sino con mis hijas, es que eso que uno dice una vez, dos veces, tres veces, así el hijo a la primera no la coja, eso termina quedando ahí. Entonces aquí, digamos, no tiene mucho que ver como con los pasos que dice Brené, también es tener esa capacidad de ir a una conversación con un hijo que haga que cambie tu punto de vista, ¿sí? Entonces, primero hay que ser claro, yo creo que hay que ser directo y claro, pero hay que cuidar la forma en que se dicen las cosas, porque a veces
protegemos como que no es que yo soy directo, pero resulta que el otro no estás construyendo la confianza. Y para que realmente esa confianza exista y los hijos te puedan hacer las preguntas difíciles y te puedan decir esas cosas difíciles, requiere un diálogo permanente de construcción de confianza y que te cuenten las cosas, porque digamos ser directo y no lograr como esa conexión implica repetir. Y eso con el tiempo uno se da cuenta que eso que dijiste, y pasa también en la gestión del cambio, cuando uno está trabajando y tiene que hacer un cambio y tiene que explicar una cosa muchas veces hasta que el otro entiende, y es de paciencia, mano, y de repetir y de conectar y de la confianza. Eh, de no quedarse callado, ¿cierto? Porque menos con una persona que uno quiere, le dice con mucho cariño, pero también cuidando esa relación y tampoco, y cuidando que, pues, si es muy duro, pues ya no te vuelve a contar. Y entonces ya no habla con el papá, ¿cierto? Ya buscas otras personas con quien conversar. No sé si te sirve esta orientación. No, excelente. No, sí, sí, más o menos. Ok. Bueno, entonces ahora vamos a practicar. ¿Se acuerdan que al comienzo, no sé si todos tienen el cuaderno? Por favor, si alguien no tiene el cuaderno, me dice y yo vuelvo y coloco el cuaderno en el chat. Eh, Vamos a practicar. Entonces, resulta que vamos a coger esa historia del comienzo y vamos a preparar como la conversación. Tomémonos un minuto. eh, agarrar, Cuando empezamos el espacio, para los que llegaron cuando más adelantico, yo les pregunté, piensen en una conversación pendiente que tienen, ¿cierto? Aquí hay tres pasos. Primero es reconocer cuál es la emoción que yo tengo ahí, cuál es la historia que me estoy contando, ¿cierto? Porque a veces no tenemos toda la información, entonces como, ¿qué historia me estoy contando? ¿Desde qué valor yo quisiera tener esa conversación? Brené nos dice que tengamos máximo dos valores de material para que cuando la quieran tener la conversación, ojo, acuérdense que patearla el tiempo es una trampa porque hace que el problema crezca más y no se resuelve. ¿Desde qué valor quiero tener esa conversación? Y qué necesito decir que no he dicho. Entonces, en el cuaderno, tomémonos un minuto para que vayan colocando como las ideas. No es, bueno, un minuto no van a estructurar una conversación que han estado pateando, pero pueden poner algunas ideas y después pues lo termina, ¿cierto? Eso sí. Siempre en este espacio hablábamos de un compromiso, ¿cierto? Entonces, anotan ahí en el cuaderno, ¿cierto? Con quién quieren tener esa conversación y cuándo la quieren tener. Y eso implica, pues, como el coraje de decir, esto lo tengo pendiente, lo voy a hacer, pero me voy a preparar, porque aquí, pues, hemos tomado unos elementos que nos ayudan a que no vayamos como en frío y también como que tomen la conciencia de que el tiempo ahí no sirve, daña más, el problema se vuelve más grande, se puede inclusive dañar más la relación con la persona. Entonces, anotan el cuaderno ahí, se llevan las ideas y bueno, si en algún momento yo los puedo ayudar, me escriben. Listo, entonces vamos para el cierre. Eh, entonces, aquí hemos venido hablando de las conversaciones. eh, la situación está ahí. Por evitarla no quiere decir que se desaparece. Esa distancia lo que genera es como inclusive que esas emociones o esos sentimientos que no has reconocido se vuelven cada vez, se exacerban, se vuelven más grandes, se vuelven más complicados. Y bueno, aquí les he dado unos tips para poder prepararse para tenerla, ¿cierto? Eh, una muestra de liderazgo consciente es poder identificar que tienes una conversación pendiente, hacer esa autorreflexión de qué es lo que me está pasando a mí, ¿sí? A veces tendemos a poner las cosas afuera y resulta que el tema es mío, el tema no es del otro. Bueno, y aquí les quiero hacer una recapitulación de la serie de Compartiendo Aprendizajes para Liderar. Tenemos en el canal de YouTube, es nuestro quinto encuentro. Hay una lista de distribución donde está todo lo relacionado al liderazgo personal. Entonces encuentran el poder del liderazgo personal, liderazgo consciente.
el primer capítulo, luego tuvimos uno de capacidad adaptativa en tiempos de cambio que tiene que ver con gestión del cambio. Nuestro tercer capítulo fue la confianza, eh, muy relacionado a la autoconfianza como líder. El capítulo pasado fue la confianza en práctica, que tiene que ver con la confianza en las relaciones, y este capítulo quinto está dentro de la liderazgo de las relaciones. Digamos que las mentorías que yo acompaño tienen elemento de liderazgo personal, liderazgo de las relaciones y liderazgo de los resultados, y así está haciendo pues esta serie de aprendizaje. Eh, entonces, aquí están mis datos, les voy a poner una encuesta de la sesión, voy a abrir, mientras pongo la encuesta, abro el micrófono para escuchar voy a dejar de compartir la pantalla, para escuchar si tienen una reflexión adicional, eh, alguna otra estrategia que les ha servido, si han tenido la oportunidad de escuchar temas de cómo enfrentar estas conversaciones difíciles que nos quieran. Ahí ya está el cuestionario abierto. Lo voy a dejar abierto, la vez pasada me pasó que lo cerré antes y no lograron todos. Entonces, bueno, ¿quién levantó la mano? César. Hola César, qué rico verte. Muchas gracias, Amira. Y bueno, después de, yo creo que más de 20 años, me alegra muchísimo ver este espacio que estás compartiendo desde tu amor hacia el compartir con los demás. Así que muchas gracias. Quiero decir algo importante. Creo que en la experiencia del liderazgo y de la comunicación, a veces pensamos en qué voy a decir y tal vez en ese momento el que voy a decir podemos mejor preparar en algunos casos preguntas que nos ayudan más Ujú, a clarificar lo que tenemos en duda interno. Y ujú. no es tan fácil pensarlo, no es tan fácil decirlo, porque a veces vamos es pensando en qué voy a decir, qué voy a decir, qué voy a decir. Y creo que con lo que nos dijiste también me ayuda mucho a reflexionar lo que tú dices. ¿Qué es lo que yo tengo más allá de qué es lo que voy a, a decir? ¿Sí? Entonces, más Claro, bien, claro. hacer preguntas que nos ayuden y que tal vez esa persona sea un colaborador, el jefe o una situación familiar, nos ayuda a clarificar la situación o la duda o el cuestionamiento que teníamos, poniendo el mismo ejemplo que tú dijiste hace un rato. Así que bueno, eso es como un aporte y agradecer muchísimo por este espacio que es excelente y pues con toda tu experiencia es maravilloso para todos. Gracias César, gracias. Bueno, aquí les agradezco mucho si me llenan la encuesta, que me ayuda a mejorar el espacio. Este es un encuentro mensual. Lo hacemos con el propósito de compartir conocimiento, de reencontrarnos con personas que hace años no veíamos, de compartir conocimiento. Este ejercicio de liderazgo es un trabajo permanente, eh, no es sencillo. En la medida que vamos teniendo información que nos ayuda a generar como toda esa sensibilidad, se vuelve importante. Víctor, cuéntanos. Gracias, César. Sí, Samira, ¿qué tal? Quería agradecer la sesión. Definitivamente, en un entorno, ¿no? Ahora donde la tecnología está involucrándose fuertemente en la toma de decisiones y la comunicación del desempeño de nuestros colaboradores, pienso que el factor humano, los valores que uno trae al equipo, significan aún bastante, ¿no? Y es la forma en la que nos comunicamos, con la que ponemos en valor todos los valores que traemos desde nuestros hogares hacia el entorno de trabajo. Definitivamente pensamos mucho en automatizar, en generar KPIs, pero el factor humano siempre va a estar presente y es un condicionante importante. Entonces, en esa sesión he reflexionado mucho en qué estoy haciendo para que mi equipo pueda tomar tanto valor como en la mejora tecnológica como en la mejora de la comunicación. Tenerlo ambos al mismo nivel. En un entorno corporativo en el que nos Ujú. encontramos en Buenaventura, por ejemplo, es muy importante. ¿Sí? Entonces, he tomado un break, una reunión que tenía programada, porque Manuel me comentó de esta reunión, me ha parecido muy importante. Muchas gracias por el espacio. Víctor, muchas gracias a ti. Fíjate que las organizaciones están muy desafiadas con los temas tecnológicos, temas de inteligencia artificial, ahora que los procesos van a ser con agentes
y entonces que el humano tiene que estar ahí, pues obviamente muy pendiente en toda esa transformación de los procesos en las organizaciones grandes, pues resulta que hasta los agentes necesitan la interacción humana y también se equivocan y hay que organizarlos. Entonces, en la medida en que vamos humanizando las relaciones, esa capacidad de reflexión, de decir, ay, a mí qué es lo que me está molestando, porque fíjate que en una conversación difícil, y aquí pues como la reflexión con Brené es, ¿qué me pasa a mí? Porque es que a mí es la que me está molestando, ¿cuál es la emoción que tengo? Y también te ayuda en ese liderazgo de las relaciones a que se conecte y se genere la confianza suficiente para que la gente te diga las cosas. Más en un ambiente donde hay eh, tan volátil, con tanto cambio, donde hay que tomar decisiones rápido. Si ese líder no conecta con su equipo, si no se pueden tener esas conversaciones, te empiezan a tapar los errores, no se genera la confianza y se arman unos rollos pues gigantes. Entonces, en la medida que el líder es más reflexivo, tiene esa capacidad de escuchar y que va a una conversación y resulta que tiene una historia, pero el otro le cuenta, pero sí lo escuchó y de ahí sale el tema resuelto. Pero si esa confianza no existe, si no se le pueden acercar, si no le pueden decir, pues pierden todos. Entonces, gracias por haber sacado el espacio y acompañarnos, Víctor.